Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal de YouTube de la Iglesia de Villa Martelli. Te damos la bienvenida. Por favor, te pedimos que no te pierdas el momento tanto de alabanzas como del tema del día titulado Contacto. Tu
amigo tan dulce es el tierno Jesús, tan lleno de paz y de amor. De todo este mundo es la fulgida luz, el nombre del buen Salvador. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas jamás. Encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. De mi alma el anhelo por siempre será más cerca vivir de la cruz. Todo santo poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas jamás. Encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Oh, ven a Jesús, infeliz pecador, no bajes la ciega jamás. Si ven a Jesús, tu benigno Señor, que en él salvación hallarás. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas jamás. Encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Canto errando amor de aquel que primero a mí me amó, pues dejó la gloria del Gólgota murió. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió.
aliviando mi dolor. Al amor ensalzaré, alabando al que murió inmolado para que vida eterna tenga yo. Nada bueno se halla en mí, ¿cómo puedes tanto amar? Yo, Señor, me rindo a ti, hazme pues mi amor mostrar. Al amor ensalzaré, alabando al que murió inmolado para que vida eterna tenga yo. Amor, y fue escrita por Gloria Alicia Lozano de Castrejón. Muchas veces amor tocó a mi puerta con su tibio bagaje de canciones. Lo conozco, lo he visto, reclinado a la vera del camino rocoso, bajo un álamo blanco y después ascendiendo la ladera hacia mi gruta pobre. Y yo le he abierto el corazón, mi pobre estancia, y le he dicho que sí, que en esta casa ya faltaban sus trinos y sus rosas, que ya podía quedarse eternamente huésped. Yo conozco el amor. Le he abierto mi ventana en el amanecer de un día glorioso, cuando me ha dicho anda, pero yo estoy contigo. Le he visto después rodando en la mejilla de quienes me dijeron adiós, vuelve muy pronto. Le vi temblar en las pupilas graves de un consejero fiel, en la dulce caricia de una madre y en los sueños sin taza de mi padre, en el llanto del hijo que llegando a este valle de lágrimas decía: acúname, mamá, soy tu trozo indefenso, un trozo indefenso de tu carne. El amor, un huésped bienvenido. Cuando falta, se deshojan sin más los corazones, se esfuman sin volver las ilusiones, y ya no hay quien arranque las espinas con que el andar acosan los zarzales. Mas yo sé del amor, sé de esta flama que se levanta luminosa y fuerte con bríos de juventud, y la he visto crecer y alimentarse con la espontánea dádiva del beso, con la tierna palabra y la constante afiliación al pacto que así lo fuera ante el altar eterno. Y lo veo derramarse por raudales en la sonrisa limpia del amigo, en la oración por otros, por todos los mortales, por los que sueñan un Edén sin sombras, por aquellos, los más, que nunca abrieron, que han olvidado al huésped
afuera en el dintel. Y todavía cargado con su tibio bagaje de canciones, hoy el amor ha abierto mis pupilas para ver el dolor de quienes nunca le dejaron entrar. Y hoy sé que tiene amor un solo nombre, y ese nombre que tiembla en mi garganta porque no acierta a modular su gloria, se llama Dios. Dios el paciente, Dios el huésped que aguarda aún de pie frente a la estancia. Feliz sábado para todos. La verdad es un placer estar acá. Veo muchas caras conocidas. Rosendo, gracias por la invitación. Agradezco, bueno, ¿qué fue? En septiembre del año pasado que vinimos, octubre, y ahí ya me comprometieron. Así que bueno, le agradezco la invitación. También, bueno, una cordial bienvenida también a la gente que nos está siguiendo por internet. Cada vez más común el estar no solo hablando a la gente presencial, sino también a las personas que nos ven a través de las redes. Me pasó algo que es, normalmente en la iglesia yo me manejo con el teléfono, como a muchos les pasará. Hoy en el teléfono tenemos la lección, tenemos la escuela sabática, tenemos la Biblia, las distintas versiones, tenemos el himnario, internet. Y es cierto, hace unos años por ahí uno venía sin la Biblia, venía con el teléfono y era por ahí algo muy llamativo, ¿no? Por ahí alguna persona se incomodaba de que alguien estaba leyendo los versículos y estaba con el celular, ¿no? Pero hoy por hoy se ha popularizado mucho. Han cambiado mucho los tiempos, ¿no? En la iglesia que pertenezco, que es la iglesia de Olivos, hermana iglesia del distrito, también tenemos la modalidad por internet. A partir de la pandemia, bueno, una época que las iglesias estaban cerradas, así que la escuela sabática era por Zoom también. Eso también hizo que hoy por hoy consideremos miembros gente que quizás no está físicamente en el distrito, ni siquiera cerca de la iglesia. Suelo colaborar en nuestra escuela sabática por Zoom. La mayoría de los miembros de esa escuela sabática ni siquiera viven en Buenos Aires. Tenemos gente de Uruguay, gente de la Patagonia, gente del interior del país. Y hoy por hoy es algo casi acostumbrado, ¿no? Pero bueno, como todo cambio, siempre hay cosas positivas y cosas negativas. Y por supuesto, a medida que nos vamos poniendo un poco más grandes, los cambios por ahí nos generan resistencia, ¿no? Y estos cambios han ocurrido a lo largo de toda la historia. Hoy por hoy en la iglesia estamos hablando de que va a haber ancianas mujeres. Hace un tiempo hubiera sido impensado. Pero esos cambios están germinando hace años. Les cuento una curiosidad. Muchos recuerdan que los movimientos sociales por los derechos de igualdad de la mujer fueron en los años 60. Pero eso no hubiera ocurrido siquiera si en la Segunda Guerra Mundial, donde muchos hombres fueron a la guerra, la maquinaria de guerra, la industria, era operada por mujeres, ¿no? En todas las industrias las que trabajaban eran mujeres y eran la fuente de trabajo y de alimento de muchas familias en Europa y en Estados Unidos. Al finalizar la guerra, los hombres volvieron a sus casas pensando que iba a ser todo igual que la preguerra y no. Las mujeres estaban acostumbradas a autogestionarse, a trabajar, a ganarse el pan de forma independiente y esto generó roces, ¿no? En cómo la mujer se veía a lo largo de la historia. También en las personas de la comunidad y de la raza negra en Estados Unidos. Hubo soldados negros que combatieron en las guerras y claro, ellos volvieron a sus países con las leyes de segregación, gente que había ganado, había derramado la guerra junto con sus compatriotas y por supuesto demandaban los mismos derechos. Y todas esas cosas fueron a partir de una guerra. Hoy por hoy estamos en un cambio que no sabemos dónde nos va a llevar. La pandemia no ha hecho más que acelerar ciertas cuestiones. Hoy por hoy no es raro que
se pidan las cosas delivery, todo por a través de aplicaciones, que todo llegue a tu casa, que se invierta en monedas que nunca las vimos. Todo el mundo habla del Bitcoin. ¿Quién alguna vez vio un Bitcoin? Nadie. Es algo que está y que la gente deposita dinero y así todo confía, pero es algo que no es algo palpable, no es algo que uno lo pueda experimentar. Y así todo, a pesar de los cambios que hemos experimentado a lo largo de toda la historia, las personas, las mujeres, los hombres, los niños, tenemos necesidades que son transversales, que nos hermanan con personas de todas las épocas. Y eso es un poquito de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a ir al libro de Mateo. Les digo el libro de Mateo, pero le podrías decir el libro de Lucas o el libro de Marcos, porque estas historias están en estos 3 evangelios. Vamos a ir a Mateo 8, y vamos a ver a un Jesús presente, a un Jesús pendiente realmente de nuestras necesidades. Pero antes de ir a Mateo 8, voy a hablar de otros 2 milagros que no son el tema en sí, pero conviene mencionarlos para contexto. El primero se encuentra en Mateo 9, versículo 1 y 2. Mateo 9, versículo 1 y 2, que es la famosa historia de cuando Jesús sana a un paralítico. En algunos evangelios da el detalle que lo bajaron por los techos. En este específicamente quizás no explora ese detalle de la historia. Pero bueno, aquí lo tenemos a Jesús diciendo, entonces Jesús entró en la barca, pasó al otro lado y fue a su ciudad. Dice, ahí le trajeron un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ánimo hijo, tus pecados te son perdonados, ¿no? Esta historia es para las personas que estamos hace algunos años, es muy conocida. Ahí vemos que hay un debate, ¿no? De quién es él para perdonar pecados, ¿no? Y que Jesús le hace esa pregunta, ¿qué es más importante, si perdonar o decirle a alguien que se levante y ande, ¿no? Pero vamos a quedarnos con ese detalle que Jesús les dice, tus pecados te son perdonados. Vamos a ir a otro milagro, un segundo milagro, este fue el primero, que conviene de contexto, recuerdo que no va a ser el tema de hoy, vamos a ir al otro milagro que está en Mateo 8, versículo 5. Este es un milagro muy lindo. Este está también en el Evangelio según San Lucas. El anterior está en Marcos, en Lucas. Y en Mateo 8:5 dice, al entrar Jesús en Capernaum, dice, vino un centurión y le rogó, dice, Señor, mi asistente yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Dice, Jesús respondió, dice, bien, iré y lo sanaré. Y acá tenemos a un centurión que se ve que estaba muy actualizado, ¿no? Con lo que son las redes, ¿no? Lo que es la distancia. Porque dice que el centurión le respondió, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Y acá viene una expresión fabulosa que dice, solo di la palabra y mi asistente sanará. Solo dilo. Ni siquiera tenía que estar Jesús físicamente en el lugar, resolviendo un problema como en la modernidad a distancia, ¿no? Bueno, normalmente esta historia se usa para hablar acerca de lo que era la fe de una persona que no era miembro de la fe judía, pero es interesante que Jesús ni siquiera tuvo que estar presente para realizar un milagro. Ahora sí vamos a ir al tema que nos compete en la mañana de hoy, que es exactamente el milagro anterior que está en Mateo 8:1. Vamos a leer el 1 y el 2. Mateo 8, 1 y 2. Dice que cuando Jesús descendió del monte, mucha gente lo siguió. Dice que en eso vino un leproso, se postró ante él y le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. A veces nos pasa que en la Biblia se menciona mucho la lepra y la lepra la tenemos asociada a milagros, ¿no? Si hay un leproso, siempre hay un milagro de sanación. Tenemos la de la hermana de Moisés, tenemos la historia de Naamán, tenemos, la historia de este leproso, tenemos la historia de los 10 leprosos. Y siempre vemos la lepra a través de un milagro, ¿no? Entonces, por ahí eso trabaja, en este caso podría decirse en contra de la historia. Porque la lepra
como muchas enfermedades hoy en día, era incurable. Hoy por hoy la lepra sigue existiendo mayormente en África, en Brasil, creo que en Tasmania también, pero ya es tratable, ¿no? Lo que siempre aconsejan los médicos es, al ser detectada tempranamente, se puede llegar a revertir, porque tiene efectos terribles en el cuerpo, pero tiene un tratamiento, no es mortal. Pero en la antigüedad, todo nos indica que era una enfermedad mortal y grave, porque deformaba a la persona, la aislaba y no había esperanza de sobrevida. Y este periodo podría durar años. Les voy a leer en El deseado de todas las gentes, el capítulo 27. Elena de White hace una descripción fabulosa de lo que era la lepra, más o menos para ponernos en contexto de qué consistía la lepra. Dice, la lepra era la más temida de todas las enfermedades conocidas en el Oriente, dice. Su carácter incurable, contagioso y sus efectos horribles sobre sus víctimas llenaban a los más valientes de temor. Entre los judíos era considerada como un castigo por el pecado y por lo tanto se la llamaba el azote, el dedo de Dios. Es más, en algunas traducciones del hebreo está totalmente relacionado el término lepra con el castigo. Dice que la ley ritual declaraba inmundo al leproso como si ya estuviese muerto. Era despedido de las habitaciones de los hombres. Cualquier cosa que tocase quedaba inmunda y su aliento contaminaba el aire. Cualquier similitud con la actualidad, con cuestiones del aliento, del aire, es mera coincidencia. Si lo declaraban leproso, era aislado de su familia, separado de la congregación de Israel y condenado a asociarse únicamente con aquellos que tenían una aflicción similar. La ley era inflexible en sus requerimientos, ni aun los reyes y gobernantes quedaban exentos. Un monarca atacado por esa terrible enfermedad debía entregar el cetro y huir de la sociedad. Dice, en la región donde se desarrollaba el ministerio de Cristo, había muchos enfermos, tales a quienes le llegaron nuevas de la obra que él hacía y vislumbraron un rayo de esperanza. Dice, pero desde los días del profeta Eliseo no se había oído nunca que sanara una persona en quien se declaraba esta enfermedad. Es muy interesante esto de que se conocían historias, pero nadie tenía un testimonio cercano, ¿no? A veces nosotros también hablamos de milagros, ¿no? Pero a veces le ponemos esa distancia del tiempo. Tenemos los milagros de la Biblia y se nos hacen tan lejanos. Oramos por la enfermedad de la gente, pero muchas veces ya estamos viviendo pobre, ya están las últimas, ¿no? A veces hacemos como de la oración y del pedido de despedida de la persona. Los milagros no eran comunes en la lepra hasta que llegó Jesús. Y por eso es interesante ponerse un poquito en lugar de este leproso del que no conocemos el nombre, no conocemos su edad, solo sabemos que era un hombre que tenía lepra. Según los registros bíblicos y lo que dicen los entendidos, la lepra comenzaba con manchas en el cuerpo, manchas de color blanco. Algunos antes de las manchas de color blanco experimentaban quizás alguna insensibilidad de las extremidades. Por ahí alguien se lastimaba y le decían, te lastimaste. Y no me di cuenta, claro, porque la lepra afectaba no solo la piel, sino las sensaciones. No perdían el tacto, es decir, por ahí estaban lastimándose y no se daban cuenta. No tenían idea de los límites del cuerpo. Y el tacto es lo más fundamental que tenemos. Más que la vista, más que el oído, es el sentido fundamental que desarrollamos como seres vivos. Es lo primero que experimentamos cuando nacemos, la sensación de sentir, ¿no? Ustedes conocerán, hay un caso de una famosa escritora en Estados Unidos, Helen Keller, que no podía ni escuchar ni ver. Y ella se comunicaba. ¿Y cómo lo hacía? A través del tacto. Y tenemos esta persona, imagínense, que se da cuenta que algo le está cambiando en el cuerpo a través de unas manchas de falta de sensación, que está teniendo una enfermedad y sospecha lo que es la lepra. Nos dicen las costumbres judías que se tenían que presentar ante el sacerdote en el templo, que era el que evaluaba, ¿no? Para más detalles, si a alguno le interesa, en Levítico 13, 14, explica bien detallado de cómo era el diagnóstico. Y estas personas se tenían que acercar al sacerdote no sabiendo si iba a volver a su casa. Porque si el sacerdote lo declaraba inmundo, impuro, ya era una sentencia de muerte en vida.
Se tenía que aislar de todo el mundo. Imagínense, cuesta a veces pensar si se habrá podido despedir de su familia antes de ir a visitar al sacerdote, si habrá ido directamente, si habrá tenido dudas, ¿no? Nosotros dudamos a veces en hisoparnos. Empezamos con la tos y en el verano estamos con la tos y no sabemos si es el aire acondicionado o es el COVID. Y estamos en la duda. Y es una cuestión de un aislamiento de unos pocos días. Esta persona se iba a aislar de por vida. Yendo a ese sacerdote que finalmente, por lo que dice el relato, fue declarado leproso, fue aislado de su familia, perdió contacto con todo lo que era hasta ese momento. No sabemos ni qué trabajo tenía, no sabemos si era una persona adinerada, si era una persona pobre, no sabemos nada de él, pero sabemos que su vida cambió, ya nada fue igual. Fue aislado de todas las personas que conocía, fue llevado hacia las afueras con otras personas que compartían esta condición. Imagínense para un primer leproso rodearse de otros leprosos y poder ver el futuro, pues seguramente había leprosos que estaban más avanzados en su enfermedad, y ir viendo en los demás los efectos que iba a tener la enfermedad en él, de ir perdiendo la sensibilidad de sus miembros, de ir perdiendo su forma, porque eso era también una de las consecuencias, iba perdiendo su identidad, su cara era modificada, su fisonomía, se iban convirtiendo en rasgos monstruosos, dice la hermana White, iban perdiendo su humanidad. Esto no es nuevo y tenemos ejemplos mucho más cercanos y tenemos experiencias personales. Rosendo hablaba de la gente que tuvo que estar aislada. Piensen en lo que fue el COVID, lo que es el COVID y así todo lo complicado que nos resultó en nuestra vida. Y si estamos hablando de enfermedades quizás en algunos casos leves, en algunos casos graves, pero ya unos meses de aislamiento y ya nos trastocó todos los planes a nivel mundial. Por supuesto el COVID no fue la primera pandemia, una más alejada en el tiempo, en los años 80 fue la pandemia del HIV, que comenzó en Francia, en los Estados Unidos también, y es interesante de usarlo como regla para ver cómo funcionamos, porque a veces estas historias las relacionamos con falta de conocimiento, la falta de ciencia, e incluso con prejuicios de la época. En los años 80, cuando surge el HIV, el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos detecta que hay gente que está muriendo de una fiebre rara, gente que tenía unas manchas, y empiezan a investigar porque no saben a qué se debe, lo único que saben es que es mortal. Rápidamente llegan a la conclusión de que afectó en principio ciertas comunidades específicas. En principio la comunidad de gays que había en Estados Unidos, en especial en el área de San Francisco, y comunidad de inmigrantes. Largaron las alertas para que se tomen medidas. Estamos hablando de los años 80. Y la respuesta del gobierno en esa época, el gobierno de Ronald Reagan, fue, bueno, algo habrán hecho, ¿no? Tantas veces he escuchado, algo habrán hecho para su propio estilo de vida lo llevó a esa situación. Y por bastante tiempo no hubo avances en la investigación por los prejuicios de la época. ¿Cuándo se decidieron activar los protocolos y empezar a investigar? Cuando la gente, entre comillas, normal, empezó a ser afectada. Porque no pudieron establecer líneas de contagio. Hasta ese momento, cuando había un contagiado, le decían, bueno, ¿con quiénes estuviste? Bueno, estuve con tal, entonces armaban todo un organigrama con las redes de contagio. De golpe se encuentran con una señora de 60 años, casada, con varios hijos, y no encuentran relación, pero ¿usted con quién estuvo? Y por ahí hay personas que ni siquiera entendían la pregunta, ¿a qué se refiere con estar? Y se dieron cuenta que había otros tipos de contagio, y ahí se dieron cuenta que fue a través de la sangre. En ese momento, ya pasado tiempo, empiezan a investigar y viendo qué hacer, porque ahí fue cuando tomó el carácter de pandemia, porque no sabían exactamente. Luego, ya es conocimiento de todos, es que se dieron cuenta que el virus habitaba en todo tipo de fluidos, no solo en los de intercambio sexual. Pero ¿cuánto tiempo valioso se perdió? Gente científica por los prejuicios que todos tenemos. Hasta el día de hoy, cuando alguien se contagia de COVID o de alguna enfermedad,
¿Y con quién estuviste? ¿Y a qué distancia? ¿Y tenías puesto barbijo? Y la peor pregunta que hay ahora, no, tal persona está grave. ¿Y estaba vacunado? Y con eso es como que ya, no estaba vacunado. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Como pasó hace 2 semanas cuando hubo una emergencia en salud de que teníamos adictos a la cocaína que estaban muriendo porque estaban consumiendo alguna droga que tenía algún veneno de más al normal. Y el razonamiento de muchos fue, bueno, pero ya eran adictos. Era el final esperado. Y eso no moviliza, ¿no? Y esos prejuicios que seguimos teniendo. Esos mismos prejuicios que estaban en la historia que estamos leyendo. Por miedo, por ignorancia, pero era gente que perdió el contacto con los demás. En el año 2020, con el comienzo de la pandemia, varios científicos, psicólogos, psiquiatras, neurólogos, se empezaron a dar cuenta que hubo una disparada en casos de ansiedad y de depresión. Y uno de los factores que atribuyeron a esta segunda crisis o pandemia aparejada a la enfermedad del COVID fue por la falta de contacto. Gente que dejó de tener contacto con personas. Gente que quizás por ahí ya estaba en una situación de aislamiento. Estudiaron varios casos, había personas que incluso contrataban masajistas para tener contacto con alguien. Gente que iba acariciando por las calles los árboles para sentir el tacto. Porque el contacto que todos estamos acostumbrados no solo es recomendable, sino que es necesario. En el contacto con los demás es cuando experimentamos ciertas hormonas, ¿no?, que nos dan satisfacción, como un abrazo, un beso, una caricia. Y mucha gente perdió eso en esta pandemia. La virtualidad no reemplaza al contacto físico. Y a esta enfermedad le pusieron un nombre muy interesante, que se llama hambre de piel, ¿no? Gente que tiene hambre de piel. Son las enfermedades nuevas que tenemos hoy en la actualidad. La modernidad nos trajo aparejado otras situaciones, ¿no?, como esta falta de contacto. Chicos que van a las escuelas y si no tienen un barbijo se sienten inseguros. Y estamos tan aislados, tan cercenados, ¿no?, de lo que es nuestro tejido social. Y acá tenemos la historia de este leproso que está en esta situación, aislado, y que él se entera de que hay una persona que está sanando enfermos de diversos males, y decide arriesgarse e ir a buscarlo. Dice la hermana White que a lo lejos lo vio rodeado de gente que estaba siendo sanada. Y dice que le entró una desesperación porque fue cuando dijo, esta es una oportunidad que no puedo desperdiciar. Y tuvo que luchar entre el tumulto de la gente. Gente que se corría al verlo porque era un espectáculo horrendo. Fíjense que a los leprosos les ordenaban ir con la cabeza descubierta para que la gente los viera, con harapos, ¿no?, con la ropa en harapos y con carteles que dijeran mundo para que se apartaran. Estaban acostumbrados al rechazo. Y este leproso no le importó eso, sino que avanzó hacia Jesús y dice, volviendo al versículo, Mateo 8, versículo 3, si tú quieres puedes limpiarme. Jesús hace algo maravilloso antes de sanarlo. Dice, Jesús extendió su mano, dice, y lo tocó. Y este para mí es un detalle, de paso les comento que este detalle está en las 3 versiones del relato. Jesús, antes de sanarlo, lo toca. Y esa es la pregunta, ¿tenía necesidad de tocarlo para sanarlo? No. Jesús sanaba a distancia, como hizo con el siervo del centurión, no tenía necesidad de tocarlo. A veces nosotros tenemos esas imágenes de Hollywood, ¿no?, de que para sanar había que hacer como una imposición de manos. A veces por una cuestión incluso técnica de los efectos especiales conviene que lo toque para por ahí hacer un stop motion, como le dicen, de frenar la imagen, que aparezca el brazo sano, sacar, pero
son cuestiones de creencias culturales. Jesús no tenía necesidad de tocarlo. Es más, estaba prohibido tocar un leproso. Era lo primero que se prohibía. Todo lo que estuviera inmundo no se podía tocar. Pero ahí está la diferencia entre lo que era la necesidad de Jesús y lo que era la necesidad del leproso, de que alguien lo toque, de experimentar el contacto humano. Y dice que Jesús lo tocó y le dijo, así lo quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Dice, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, pero ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que mandó Moisés para que le sirva de testimonio. Y este se relaciona directamente con el milagro del paralítico. Jesús, además de sanarlo, lo perdona, porque en la enfermedad siempre estaba la acusación de la condena. Algo habrá hecho, algo tendrá por lo cual padece esta enfermedad, sea la parálisis, sea la lepra. Y Jesús rompe, ¿no? Rompe con todos esos paradigmas que tenemos nosotros, de esa época y de la nuestra. A uno lo perdona, a otro lo toca y después lo sana. Son necesidades distintas, ¿no? Y esa es quizás por ahí la lección que tenemos hoy en día. Hoy quizás no experimentemos la lepra, no estemos en ese miedo de experimentar una enfermedad tan terrible, pero sí estamos en el peligro de perder sensibilidad. Y ese es el problema del cambio, ¿no? Que decía al principio, que el cambio no te quite la sensibilidad, que no pierdas el contacto con el otro. Y no me refiero solo al contacto físico, sino al contacto con las personas, de saber cuál es su problema. Jesús lo tocó al leproso porque sabía que él tenía esa necesidad. Nosotros por ahí no sabemos qué necesidad está teniendo nuestro vecino, nuestro hermano de iglesia, un familiar, a menos de que nos acerquemos. Y esa es quizás la lección que tenemos para nosotros. Que los cambios no hagan que pierdas tu sensibilidad. Que tus extremidades estén activas, que uno pueda tener tacto y contacto con el otro. Termino leyendo del mismo capítulo 27 del deseado de todas las gentes. Dice Elena, la enfermedad física, por maligna que fuese y arraigada que estuviera, era curada por el poder de Cristo. Pero la enfermedad del alma se apoderaba más firmemente de aquellos que cerraban sus ojos para no ver la luz. La lepra y la parálisis no eran tan terribles como el fanatismo o la incredulidad. Hay cosas peores que una bacteria, que un virus, que puede ser el fanatismo y la incredulidad que nos separa de otros, ¿no? Y nos volvemos leprosos sociales. Leprosos en el sentido de que no tenemos idea de qué le está pasando al otro. Y Jesús nos invita, ¿no?, a romper esos paradigmas y de acercarnos a los demás. Termino con Mateo 13, del 14 al 16. Mateo 13, del 14 al 16 dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Dice, oiréis y no entenderéis, miraréis y no veréis, porque la mente de este pueblo está entorpecida. Dice, han endurecido sus oídos y han cerrado sus ojos para no ver, para no oír con los oídos, ni entender con su corazón, para que no se conviertan y yo los sane. Pero, dice, dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. No renunciemos a nuestros sentidos que Dios nos dio, al sentido de empatía, al sentido del amor y al sentido del tacto. Que Dios los bendiga. Oremos. Dios nuestro que estás en los cielos, te pedimos ahora, Señor, tu bendición y compañía a la hora de abandonar la iglesia. Te pedimos, Señor, especialmente en esta mañana por tu pueblo, por este cuerpo, Señor, que a veces lo encontramos profundamente dividido, aislado. Te pedimos, Señor, que nos permitas a través de un milagro construir lazos que nos unan entre hermanos y también contigo, Señor. Amén. Te agradecemos, Señor, por el milagro de Jesús y por las historias que tenemos para poder reflexionar y poder aplicar en nuestras vidas. Amén.
Te pido, Señor, especialmente por las personas que no han podido venir, por las personas que nos están mirando por internet, que necesitan, Señor, también de tu bendición. Más allá de la distancia o el tiempo en el momento en que miren este mensaje, Señor, te pedimos, Señor, que nos unas. Gracias por todas las cosas que nos das, en el nombre de Jesús. Amén. Esperemos que te haya sido de utilidad el mensaje de esta mañana, que te haya gustado. Te recordamos que todos los sábados 11 de la mañana estamos subiendo un nuevo tema al canal. No te olvides comentar en la parte de comentarios cualquier duda que tengas, de si querés darle me gusta al video y también de suscribirte al canal. Que tengas un feliz sábado.